En este video te voy a mostrar cómo activar las mejoras de visibilidad disponibles en el menú Accesibilidad de tu celular. Yo soy Edgar y estás en eCálida. El uso del celular puede ser una de las mejores experiencias que tengas usando un equipo electrónico, siempre y cuando esté adaptado a tus necesidades. Puedes mejorar eso fácilmente en el menú de ajustes. En este menú tienes una opción llamada visor o pantalla y tiene funciones como aumentar la letra o aumentar el contenido en la pantalla de tu celular. Incluso tenemos un video aquí en el canal mostrando estas funciones. Y en el menú ajustes también está la opción de accesibilidad, que permite ajustes más específicos en la parte de visibilidad. Aquí también vas a encontrar ajustes de audición y de toque, pero hoy solamente vamos a hablar sobre visión. Y aunque solo vamos a hablar de visión, hay bastantes cosas. Entonces nos vamos a enfocar en lo que normalmente es más utilizado, ¿de acuerdo? Mi celular es un celular Samsung que tiene sistema operativo Android. Si tú tienes un celular de otra marca o inclusive un iPhone, los menús que pueden aparecer para ti tal vez sean un poco diferentes. Pero seguro tu celular tiene una opción de accesibilidad, entonces vale la pena que le eches un vistazo. Vamos para ajustes, accesibilidad y después mejoras de la visibilidad. Aquí tenemos el modo de pantalla, cómo serán mostradas las cosas en tu celular. Para activar alguno de ellos simplemente tienes que tocar encima de alguno de ellos y después aplicar. Predeterminada, deja las letras en un tamaño pequeño, como viene el celular de fábrica. Para mí eso se me hace un poco difícil de ver, ya lo vamos a arreglar. Después tenemos contraste alto. Esto deja las letras claras en un fondo oscuro. Y después tenemos pantalla grande. Si le apretamos aquí, vamos a aumentar el tamaño de las letras y podemos aumentarla todavía más, hasta 4 veces. Vamos a dejarlo. Y en pantalla grande podemos aumentar el tamaño de las letras. Si le aplicamos aquí, vamos a ver que el tamaño de las letras aumenta. Podemos aumentarlas nuevamente, seleccionamos y le damos en aplicar. Fuentes de contraste alto. Si lo activamos, vamos a ver que algunas de las palabras que están siendo mostradas aquí tienen algún destaque. Teclado de contraste alto. Si lo activamos y entramos aquí al menú, el celular nos va a mostrar el teclado de una manera diferente. Nos muestra la opción de letras negras con teclado amarillo o letras blancas con teclado en negro. Yo lo voy a dejar desactivado. Y nos muestra el teclado normal. Regresamos. Vamos a bajar aquí en el menú y vamos a encontrar eliminar animaciones. Esto le quita efectos de movimiento a las pantallas y es muy útil si estos movimientos te molestan. Reducir transparencia y desenfoque. Esto también va a quitar algunos efectos visuales. Y si desactivas estas dos funciones, vas a liberar memoria también de tu celular. Con eso puede ser que algunas de las aplicaciones que tengas instaladas se ejecuten inclusive más rápido. Vamos ahora a ampliación. Ampliación es un tipo de lupa y sirve para aumentar las cosas aparte del tamaño de la letra. Vamos a activarla. Le apretamos aquí. Y aquí el propio celular nos muestra una animación de cómo funciona la ampliación en el celular. Y nos dice también que podemos colocar un atajo a la ampliación. Entonces lo activamos y nos dice aquí que podemos activar o desactivar esta función apretándola aquí al atajo que aparece, que es un muñequito. Entonces le damos en entendido y listo. La ampliación está activada. Para activar la ampliación podemos apretarle aquí al muñequito y nos va a aparecer un recuadro naranja. Aquí si le apretamos nos va a ampliar la ventana de una manera general. Pero hay otra función que es la función de lupa. Entonces si le apretamos aquí vemos que vamos a tener un recuadro. Esta función es fantástica porque podemos cambiar el área donde queremos que se active esta lupa. Entonces para eso tenemos que apretarle aquí a una de las esquinas de este recuadro y moverlo para visualizar la parte que queremos. Si le apretamos nuevamente a este cuadrito, nos va a mostrar un recuadro azul. Esto nos indica que esta pantalla la podemos aumentar
o disminuir. Podemos hacerla un poco menor o un poco mayor. Si le apretamos nuevamente para que se ponga en naranja, quiere decir que podemos moverla. Podemos moverla del lugar y nos da una lupa. Y después este botón es para restablecer la visión y regresar al modo general. Ahora, para desactivar la función de ampliación, solamente le damos nuevamente al muñequito y listo. En caso de que actives la ampliación y no te guste, tienes que venir acá en ajustes, accesibilidad, mejora de la visibilidad, ampliación, entrar aquí nuevamente y desactivar y listo. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes que pueden ayudar a facilitar la vida digital de los 60+. Puedes ver más videos en nuestro canal o apretar la sugerencia que está apareciendo para ti aquí en la ventanita. Este video termina por aquí, pero nos vemos en el próximo. Hasta luego.